Entonces, nosotros hemos dicho que cuando hablamos de congregacionalismo, tiene que ver no con democracia, no con que se hace todo por la votación, ¿verdad? Una de las quejas comunes que las personas tienen, sobre todo pastores que tienen muchos años, cuando escuchan estos términos es que después para poder hacer cualquier cosa hay que pedir votación de la iglesia. No, de eso no estamos hablando. Cuando hablamos de congregacionalismo, hablamos específicamente de esto. Según nuestra confesión de fe, una iglesia completamente organizada, conforme a la mente de Cristo, está compuesta de oficiales y miembros. Aquí cuando hablo de oficiales, hice la explicación que me estoy refiriendo, aunque los diáconos también son oficiales, aquí me refiero específicamente a los pastores. Ahora, cuando hablamos de que las llaves del reino de los cielos le pertenecen a la congregación, estamos hablando de esta congregación, no esto solamente. La congregación también son los oficiales. Entonces, congregacionalismo significa que la forma en la que funciona el poder de gobierno de la iglesia en este tiempo tiene que ver con la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. Nosotros ya hemos tratado de explicar en qué consiste esa libertad. Es una participación real en cosas que tienen que ver con la disciplina de la iglesia, la elección de oficiales, la vida asociativa. Todo eso es parte de su libertad. Pero con respecto a los pastores, su autoridad tiene que ver con aspectos relacionados con su poder para llevar la palabra, el ministerio de la palabra, el poder cerrar y empezar los procesos. Todo eso tiene que ver con su autoridad. Así que cuando nosotros hablamos de congregacionalismo, hablamos de que es necesario para que funcione una vida congregacional correcta que estén los oficiales y específicamente los pastores de un lado y los miembros del otro. Cuando mencioné las libertades que Cotton presenta, dije que eran 7 y yo mencioné solo 6. Y cuando hablé de la autoridad que los pastores tienen, mencioné que eran 11 y yo resumí todas en 3. Pero tanto en la libertad como en la autoridad, yo intencionalmente dejé fuera uno de los aspectos que utiliza Cotton, porque tiene que ver con la siguiente idea. Dice que una de las libertades de los miembros es que ellos pueden apartarse de aquellos que no pueden expulsar. Y uno dice, ¿qué significa eso? Para que haya una expulsión o que se ejerza la disciplina eclesiástica, se necesita tanto miembros como pastores, ya lo hemos dicho. ¿Qué pasa si en una iglesia los pastores se corrompen? Son terribles, son hombres que no aman al Señor, están pervirtiendo la doctrina y están los miembros de la iglesia diciendo, no vamos a permitir que eso pase. ¿Qué pueden hacer? Dice Cotton, hay una libertad, ellos no se tienen que quedar allí, pero ellos no los pueden expulsar porque para expulsarlos se necesita el golpe del juez y el juez se corrompió. Aunque no lo puedes expulsar, te puedes apartar de ellos y dejar de reconocerlos. Esto es lo que Pablo pedía de los Gálatas. Yo te decía el día de ayer, ¿cuál hubiera sido la forma correcta de los Gálatas de actuar? Tienes hombres que enseñan una doctrina que no es la de Pablo, comienzan a enseñar un evangelio distinto. ¿Qué se esperaba que ellos hicieran? Por supuesto, no que se sentaran a escucharlos y se dejaran persuadir, que fue lo que pasó, sino que de alguna manera resistieran lo que estaban escuchando, y que dijeran, no puedes volver a enseñar eso. No, pero yo lo voy a usar. Entonces tienes que saber, nosotros no vamos a estar aquí la próxima semana para escucharte. No te podemos expulsar, no podemos decir, este es un lobo, pero nos podemos apartar de ti y podemos no reconocerte porque tú no estás haciendo conforme a la verdad. Esa es la libertad que los miembros tienen. Y vuelvo a repetir esto, mis hermanos. Debido a la mala estructura que muchas iglesias tienen, lo único que le queda a muchas personas es simplemente irse de manera individual de su iglesia. Aquí no estoy hablando de irse. Aquí estoy hablando de que nosotros somos la iglesia.
la iglesia se aparta de aquellos que están corrompiendo la doctrina. Esta es nuestra iglesia, hermanos. Esta es nuestra iglesia, es nuestra responsabilidad. La clave no es irte. La clave es que haya una puerta de salida en donde podemos sacar a esos hombres que pervierten a la iglesia. Ahora, pero el lado contrario también es verdad en el escrito de Cotton. Él dice que con respecto a los pastores, ¿qué pasa? Y aquí da un caso hipotético, quizás hasta un poco imposible, vamos a usar esa expresión, un caso exagerado. ¿Qué pasa si tú tienes buenos pastores? Vamos a decir que hay 2 pastores muy buenos, aman al Señor y le están predicando a una congregación, y todos en la congregación, o la gran mayoría, son impíos, inconversos, perversos, aborrecen a Cristo, persiguen el camino. Estoy hablando de algo exagerado, ¿sí o no? Pero vamos a imaginarnos que todos son así. No los pueden expulsar tampoco, porque para expulsarlos se necesita el jurado, y el jurado está corrompido. Entonces, ¿qué haces? Lo mismo que tienes con respecto a los miembros. No los puedes expulsar, pero los puedes dejar. Y el hecho de que haya esa oportunidad en los pastores permite y nos recuerda que eso es algo que también es una oportunidad para ellos, de no tener que frustrar su vida y decir, bueno, estoy en medio de esta iglesia corrupta, aquí me piden que haga esto, que hagas así, nosotros te pagamos el sueldo, así es como te tienes que conducir, aquí nosotros mandamos. No queremos obedecer a Cristo, no queremos eso, no queremos estudiar la palabra, queremos conciertos el domingo en la mañana, no queremos la palabra. Vamos a imaginarnos en un caso hipotético y que toda la iglesia esté en ese sentir. ¿Qué debe hacer ese pastor? Bueno, ya me llamaron, entonces aquí tengo que morir y lo importante es ser fiel y que... No, porque si tú estás con un grupo que está en contra de lo que Dios dice en su palabra, no tienes por qué quedarte allí. Y cuando un anciano se va, o se van los ancianos, se llevan con ellos las ordenanzas, la autoridad de la palabra y todo lo que eso implica. Así que si algo podríamos decir con respecto a este ejercicio, que son implicaciones, es que la iglesia no puede y no debe ser secuestrada. Acuérdate lo que estoy diciendo. Una iglesia no puede y no debe ser secuestrada. ¿Cuándo una iglesia es secuestrada? Cuando tienes ancianos que gobiernan la iglesia y no hay posibilidad de que se pueda cuestionar el pecado que están cometiendo o la forma en donde están llevando a la iglesia. No se la puede cuestionar. Si no te gusta, te vas. La iglesia está secuestrada. Pero si tienes una iglesia donde tienes miembros que están allí metidos en sus cosas, no, nosotros ya nos organizamos, hicimos una reunión para decir que vamos a decir que no en esa reunión de miembros, y tú tienes allí una mafia, la iglesia fue secuestrada. Y ese no secuestro tiene que ser reflejado, déjame decirlo de esta manera, tienes que tener esto reflejado en una política eclesiástica que permita tener esas salidas que hagan que la iglesia no sea secuestrada. Déjame darte un ejemplo de lo que quiero decir. ¿Cuánto porcentaje necesitas para escoger a un pastor? Hay gente que dice el 100%, porque tiene que haber unanimidad en la iglesia. Sí, pero déjame ponértelo en números reales. Tú tienes 20 miembros. Uno abierta y deliberadamente está en la carne, en pecado, es un aborrecedor de los hermanos, no se congrega, pero eso sí, el día de la reunión de miembros está sentado ahí para decir que no. ¿Sabes lo que estás diciéndome al decir que el 100% es lo que debería ser? Estás permitiendo que una decisión tan importante que tiene que ser y que la iglesia tiene la paz de tener, simplemente queda puesta a un lado por un hombre que probablemente ni siquiera sea cristiano. Ahora, a ese hombre habría que vivirlo en un proceso y tendría que estar siendo disciplinado. Sin embargo, vamos a decir que eso no hiciste, se te pasó, y llegas a la reunión de miembros y eso es lo que hay que hacer. No van a tener pastor ese día y probablemente nunca, mientras ese hombre sea miembro de la iglesia. La iglesia está secuestrada. Entonces tiene que haber lineamientos prácticos que te ayuden a que los secuestros no sucedan. En una política eclesiástica debería haber un porcentaje alto. En nuestra iglesia es un porcentaje alto para escoger un pastor, 90%.
Es muy alto. Pero creemos, y gracias al Señor, en las 3 votaciones que hemos tenido para pastores, la mía fue la primera, la de Taylor fue hace 5 años y la de Denny fue hace unos meses, en todas, en la mayoría el 100% y en la última fue el 96%. Hay hermanos que tenían preguntas, sí, ya las resolvimos, sí, igual pusieron que no porque era lo legítimo. Sin embargo, tiene que haber una unanimidad, pero no puede ser bajo la consigna de, es que no estoy seguro, sus hijos son muy jóvenes todavía, no estoy seguro si puede. Esas no son razones bíblicas, pero tienen la libertad de poder decir que no. Y en esa libertad tiene que haber una forma de guiar, enseñando, pero también no permitiendo que sea secuestrada la membresía. Lo mismo pasa con respecto a lo que tiene que ver con los oficiales. Si no tenemos lineamientos que nos ayuden a poder, como les dije, convocar una reunión de miembros para tratar un pecado de un oficial, entonces si no hay esa figura, lo único que le queda a alguien en esta iglesia es irse, porque eso nunca va a cambiar, porque no va a haber manera de que se cuestione, se trate este tema, se hable del pecado. No, nadie lo va a hacer. He tenido la tristeza de ver iglesias donde los pastores cierran la puerta y dicen, aquí nadie me opina, y no tienen por qué llamar a nadie, porque esto es una iglesia local. Son hombres que están en pecado abierto, la iglesia no tiene con qué comparar, nadie le dice nada, nadie puede ponerse al lado, y entonces lo que terminas teniendo es una iglesia secuestrada, sin posibilidad de ser liberada, a menos que se cambiara toda la estructura de la iglesia, que como el que gobierna es alguien que es perverso, nunca va a pasar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Este es mi punto. Cuando una iglesia se planta, lo que nosotros deberíamos animar a esa plantación es, ahora estudiemos eclesiología más profundamente, quizás estudiar esto mismo, y luego decir, ahora trabajemos en una política que sea consistente con los principios eclesiológicos que nosotros tenemos. Porque si tú tienes esos principios, vas a poder no evitar los problemas. Los terremotos no se pueden evitar, pero puedes evitar que se caiga la casa. Puedes evitar que haya un secuestro. Puedes hacer algo para que pueda haber una forma de poder llevar adelante cuando hay un conflicto con un pastor. ¿Hay alguna manera de resolverlo? Claro que tiene que haber. No puede ser que cuando alguien hable o que diga, hermano, ese pastor tuvo una mala intención con esta hermana y eso no está bien, y lo confronte en amor, pero él cierra todo, y no puede ser que la única opción que haya sea, me voy. ¿Qué pasa con los miembros de esa iglesia que no son culpables de ese pecado? ¿Qué pasa con la vida espiritual de los hijos de esa familia que están escuchando a ese hombre todos los domingos? ¿Qué haces con eso? Tristemente te vas con el corazón roto diciendo, no puedo hacer nada. Y es la verdad de muchísimas iglesias. No debería ser la verdad en nuestra iglesia. No porque nosotros no podamos cometer esos pecados. Yo amo a sus pastores. Y lo único que he descubierto es que mientras más los conozco, más los amo. Pero hombres preciosos como ellos, hombres como yo, como nuestros pastores en Ecuador, o cualquier hombre, podría equivocarse y cometer errores y pecados. Y nuestras iglesias deberían ayudarnos. Por eso este tema es tan importante. Debe haber claridad, debe haber una forma, debe haber una manera en la que podamos rendir cuentas, arrepentirnos de nuestros pecados, ser sacados del ministerio, sentarnos por un tiempo o ser vindicados. Todo eso debería ser parte de nuestra vida como iglesia. Así que mi punto aquí es simplemente esto: lo que estudias tiene que ser consistente con lo que nosotros vivimos, y para eso tiene que haber algo que nos ayude como una política eclesiástica. Ahora, antes de terminar esta lección que les dije que era breve, solo es como el cierre estoy cerrando puntos aquí, quiero decirte algo que es clave con respecto al tema de la cena del Señor y esos aspectos. Voy a hacer una explicación breve aquí, y luego vamos a cerrar esta lección para ir ya a la parte práctica. Hermanos, cuando nosotros hablamos de que una congregación conformada completamente conforme a la mente de Cristo tiene oficiales y miembros, hay una realidad muy práctica. Hay muchas iglesias
que no tienen oficiales. Están en un proceso, están recién establecidas, han estado orando, no saben cómo es, han practicado la cena y eso, pero no están muy al tanto. ¿Qué hacemos? No, solo tenemos miembros, no tenemos oficiales, no tenemos pastores. En la historia bautista, este tema salió a la luz y trajo ciertas diferencias. Hay un hombre bien importante en nuestra historia bautista particular que se llama Benjamin Keach. Benjamin Keach fue uno de los pastores más conocidos, escribió muchísimo, un hombre muy serio, pero su vida estuvo rodeada de algunas controversias, entre ellas algunas eclesiológicas. Keach decía, y esto se los voy a leer del libro La Gloria de una Iglesia Verdadera, por lo que les voy a decir, no descarten a Keach, que ese hombre es bien importante para nosotros, solo que hay que precisar este punto. Él dice lo siguiente, en su libro La Gloria de una Iglesia Verdadera, hace esta pregunta: ¿puede un anciano de una iglesia, si es llamado, administrar todas las ordenanzas a otra iglesia de manera justificada? Él responde, ciertamente no. Pues no encontramos justificación alguna para tal práctica, siendo el pastor o anciano ordenado solo de aquella iglesia que lo escogió, etc. Y no tiene derecho ni autoridad para administrar como anciano en ninguna otra iglesia donde ni siquiera es miembro. Keach era radical. Ahora, pero yo tengo algunas preguntas a esto. Déjeme explicar lo que dice y luego hagamos preguntas. ¿Qué pasa cuando una iglesia no tiene pastores? Quiere celebrar la cena. Keach está de acuerdo con nosotros en que la cena solo debe ser celebrada por pastores. Entonces la pregunta que hace es, ¿puede llamar al pastor de otra iglesia? Estos miembros lo pueden llamar para que pueda administrar la cena. Keach da un rotundo no. ¿Por qué no? Y su argumento es porque ese pastor fue llamado a esa otra iglesia, allí es donde tiene su autoridad y él ni siquiera es miembro de esta iglesia. Tú puedes ver un poco la forma en la que él entendía la membresía y también la cena del Señor. No podías participar si no eras miembro. Ahora, lo interesante es que en la asamblea de 1689, y esto es un tema muy apasionante, yo hice unas clases chiquitas en la página del Legado Bautista Confesional, después se las recomiendo, sobre esta asamblea, porque tiene muchos detalles. Se reunieron, acuérdense que Inglaterra estaba bajo una gran persecución, sobre todo en la época de los años 60, 1660 hasta el 68, se vivió una época muy difícil. Persecuciones, no se podían reunir más de 5 o 10 personas, todo estaba difícil. Ellos dicen que por causa de esta persecución el templo quedó un poco en ruinas y necesitaba ser reparado. Pero una de las cosas que sale a la luz allí es que necesitaban reunirse para tratar estos asuntos. Se manda una carta firmada por 7 pastores convocando a las iglesias de Londres y sus alrededores. Cuando se escribe la primera confesión de fe en el 44, habían solo 7 iglesias en Londres. Eso es todo lo que había. Cuando se convoca, hay un grupo de 103 iglesias que se reúnen en esa asamblea a través de sus mensajeros. Ahora, es fascinante lo que hacen en esa asamblea, porque se reúnen y comienzan a tratar. ¿Qué cosas trataban? Eso es una buena pregunta. ¿Saben qué trataban? Estaban muy preocupados porque decían que había decaído el nivel espiritual de sus iglesias porque se había abandonado el culto en las familias. Los padres ya no estaban enseñando a sus hijos. Las iglesias habían perdido su vigor porque la familia había sido descuidada por las cabezas de esas familias. Y entonces declaran, hermanos, hagamos algo. Y entonces hablan de hacer un ayuno. Hicieron un ayuno donde todas las iglesias ayunaron ese día y oraron pidiendo perdón al Señor y tratando de hacer las cosas bien. Otro de los asuntos por los que pidieron fue: Señor, perdónanos por no guardar bien el día de reposo. Son cosas modernas también. Es como si hubieran dicho: Señor, hemos fallado y la razón por la cual la iglesia está en esta condición, no en esta gran condición en la que estábamos. Ahora estamos deteriorados, los templos están arruinados, es porque nos hemos olvidado de estos principios. Se convocan para hablar de ese tema y entonces trataron muchos asuntos. Parte de lo que hay en esos documentos son preguntas que se hicieron en la asamblea. Es fascinante. Preguntas, así como que estamos reunidos, pregunta para debatirla en la asamblea.
¿qué tal cosa, tal cosa y tal cosa? Entonces entre todos discutían y al final llegaban a un acuerdo y eso es lo que se escribió. Una de esas preguntas fue la siguiente, escucha el eco de las palabras de Kitch. ¿Puede un anciano de una iglesia administrar las ordenanzas en otra iglesia de la misma fe? Respuesta. Un anciano de una iglesia puede administrar las ordenanzas de la cena del Señor en otra iglesia de la misma fe si es llamado a hacerlo por dicha iglesia. Y escucha la respuesta. No como pastor, sino como ministro, considerándose solamente la necesidad en ese caso. Muy interesante, ¿no? Pero fíjate, Kitch radical. Estas son las 103 iglesias reunidas. Kitch estaba ahí, seguramente él no estaba de acuerdo con eso, pero estaban tratando el tema y estaban hablando, porque esto es un tema importante y sigue siendo un tema importante para nosotros hoy. Hay iglesias que se están organizando, hay iglesias que se están plantando. ¿Cómo debería funcionar este asunto con respecto a esas iglesias? Entonces aquí es donde la doctrina nos tiene que ayudar a encontrar el orden también. Hermanos, si parte de la autoridad que tienen los pastores es la autoridad para ejercer el ministerio de la palabra, entonces la celebración de las ordenanzas es parte de ese ministerio. Solo ellos deberían hacerlo. Ellos recibieron el misterio de eso para poder trabajarlo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Somos que los hombres nos tengan por administradores de los misterios de Dios. La gran mayoría de comentaristas antiguos decían, se está refiriendo a la cena del Señor y el bautismo. Esos son los misterios, es la forma en la que se revela el evangelio de manera visible. Los ancianos son los administradores de eso. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Número 1, tienen que ser los pastores. Solamente pueden hombres que son pastores. La pregunta es, pero si no tenemos pastores, ¿qué hacemos? Kitch dice, no puede alguien de afuera, porque un pastor es el pastor llamado por su iglesia. Y si ese hombre que va a venir ni siquiera es miembro de la iglesia, ¿cómo va a ser pastor? ¿Cómo va a celebrar la cena? Más adelantito en el libro él dice algo como esto. Para poder ejercer disciplina eclesiástica necesitan pastores. Y él mismo dice, y si no hay pastores, entonces tienen que llamar a uno para que sea pastor de esa iglesia, para que los pueda ayudar en ese proceso de disciplina. Y uno dice, espera, ¿qué significa eso? Entonces, y si no encontramos a alguien que quiera ser pastor de esta iglesia, significa que no podemos ejercer disciplina eclesiástica hasta que alguien quiera ser pastor de nuestra iglesia y ayudarnos. Eso no tiene sentido práctico. Significa que si no hay un pastor, entonces hasta que no tengamos a alguien que quiera ser nuestro pastor, no podemos participar de los medios de gracia. No vamos a participar de la cena hasta no tener pastor. Y si no tenemos pastor por 8 años, no pueden. Tiene que ser de su iglesia. Lo que estos hombres en asamblea determinan es que los pastores son verdaderamente pastores de sus iglesias, pero también usan una terminología: ministros de Cristo. Y eso es interesantísimo. Los pastores, al ser ministros de Cristo, se recuerda que la iglesia los llama porque los reconoce en esos dones, en esas capacidades, en ese llamamiento, pero que es Cristo quien los llamó al ministerio. Que ellos son puestos por Cristo en el ministerio y por lo tanto, al ser puestos por Cristo, ellos tienen una responsabilidad también con el rebaño universal en un sentido, no como pastores universales, pero sí como hombres que tienen una autoridad que la pueden usar en otras iglesias cuando esas iglesias los llaman. Y esto se convirtió en una resolución práctica para el problema de que muchas iglesias no tenían pastores. Entonces, ¿qué hacemos? Llama a los pastores de una iglesia hermana, no para que sean tus pastores, sino para que en la autoridad que ellos tienen como ministros puedan venir a ejercer algo que solo los ministros recibieron. Quiero que pienses en las implicaciones prácticas de eso. ¿Cuánto se valora entonces tener pastores cuando solo ellos pueden hacer eso? ¿Cómo clama una iglesia que no tiene pastor? Señor, envía obreros a la mies. Envíanos hombres para que puedan servir en medio de nosotros. Si eso se suple por cualquier persona que nosotros señalamos y decimos, ese puede celebrar la cena, si eso se suple así, entonces no hay tanta urgencia.
No hay tanta importancia. No tenemos que clamar de rodillas llorando al Señor: envíanos obreros a la mies. Hace unos días hablaba con un pastor en Italia, en Sicilia, y me decía: hermano, estaba hablando con nuestro hermano Paul Washer y me dijo algo bien interesante. Le digo: ¿así? ¿Qué le dijo? Que en el texto no dice: Señor, envíanos más personas a la iglesia. Dice: envía más obreros a la mies. Y que la oración envía más obreros a la mies es una oración que tiene que ver con el verdadero corazón de cómo funciona el ministerio. Ovejas hay que pedir y clamar y buscarlas y predicar el evangelio. Pero cuando nosotros tenemos en alta estima el ministerio pastoral, tú no lo ves como un asunto simplemente: es un pastor, sí, yo lo contraté. Espera, y quiero que me permita aquí hablar muy personalmente y muy americanamente. En este país donde ser pastor es un trabajo, tenemos que volver a vindicar el ministerio pastoral. En nuestras iglesias, nosotros tenemos que vivir procesos, así como lo han vivido ustedes, y yo he sido testigo a la distancia de ver cómo han vivido los pastores que ahora tienen. Pero tengo que decir con tristeza que esta es la excepción a la gran mayoría de iglesias que están en este país, donde se contrata a un hombre según su grado teológico. Tiene un MDiv, ok, es bienvenido. ¿Y cuánta experiencia? 8 años, muy bien, este es el hombre. Viene y predica 2 veces, un comité lo llama y entonces es pastor. Tenemos un nuevo pastor en la iglesia. ¿Sí lo conocen? No, es de otro estado, pero vino a estar aquí y predicó 2 veces y ya está, es nuestro. Espera un momento. No tiene que llamarnos la atención entonces por qué sienten que el pastor es un asalariado, es un empleado que nosotros contratamos y que nosotros podemos dejar de contratar cuando nosotros pensemos que ya no cumple con lo que debe hacer. Esa no es la forma en la que una iglesia bíblica ve el ministerio pastoral. Los pastores son el cumplimiento de la promesa de Dios, de algo que Él haría en el nuevo pacto. Yo os daré pastores conforme a mi corazón. Es algo sobrenatural. ¿Cómo cambiaría si nosotros tuviéramos esa perspectiva al pensar en nuestros pastores? Ese que está aquí, ese que yo veo y que llamo mi pastor, es la manifestación visible de la gracia de Dios prometida en el nuevo pacto. Yo les daré pastores. Mira ahí el cumplimiento de Dios para con nosotros. Quizás el tener que viajar a tantos países y ver tantas realidades, gente sufriendo por querer tener un pastor, hace que quizás yo tenga más sensibilidad a esto, porque hay muchos que simplemente asumen que tener pastor es una cosa lo más normal del mundo, cuando es un regalo de la gracia de Dios. Pero es nuestro deber luchar en contra del profesionalismo que existe en la iglesia con respecto a un asunto como este. Hermanos, los hombres de Dios son regalos de Dios que Él marcó y los envió para hacernos bien, porque los dio conforme a su corazón. Por eso nos manda a tener que mirar las cualificaciones para reconocerlos. Nos mandó a tener que revisar qué era lo que hacían para poder reconocerlos. Cuando los reconoces como con ese sello de parte de Dios, mira cómo enseña, mira cómo gobierna, mira su carácter, mira su familia, mira la providencia de Dios. Ese hombre tiene la marca de Dios en él. Entonces nos dice: reconózcanlo. Yo lo envié para ustedes, reconózcanlo. Y eso es lo que hacemos en una iglesia bíblica. Así que, volviendo al punto, de manera práctica, y por cierto, podrías pensar diferente a lo que estoy diciendo, porque son implicaciones. Pero si celebrar la cena del Señor es una autoridad de los pastores, porque tienen la autoridad para ejercer el ministerio de la palabra, no se puede celebrar la cena ni bautizar a menos que sea un pastor quien lo haga. Eso no significa que si alguien no fue bautizado por un pastor, entonces no está bien bautizado. No. Interesantemente, en nuestra confesión de fe no dice que una de las cosas que hace legítimo un bautismo es quien lo hace. Dice que para que un bautismo sea un bautismo bíblico, tiene que tener agua, tiene que ser sumergido, tiene que ser en la fórmula trinitaria y tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo. No dice nada del ministro. Sin embargo, aclara que quienes deben hacer eso en una iglesia bien establecida
son los pastores. A ellos Dios los llamó para poder llevar a cabo estas cosas como son las ordenanzas. Hermanos, esto nos lleva y tiene que transformar nuestra manera de plantar iglesias, nuestra manera de pensar en nuestras propias iglesias, en iglesias hermanas a las que podemos ayudar. Esto tiene que ayudarnos a tener una visión diferente de cómo eso funciona en la práctica. Es solamente tratar de ser consistentes por medio de lo que decimos creer en ese congregacionalismo bíblico, que creemos que es la implicación necesaria de la autoridad que tienen los pastores.